Familia, vamos a empezar. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón. ¡Aleluya! Recibe la alabanza. Recibe alabanzas para ti, Señor. ¡Vamos! Con gozo delante de ti. Vinimos a lo que vinimos. Dímelo a que tú has venido. Yo vine a alabar a Dios. Dímelo a que tú has venido. Yo vine a alabar a Dios. ¡Vamos! Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Otra vez. Dímelo a que tú has venido. Yo vine a alabar a Dios. Dímelo a que tú has venido. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, Pero yo vine a alabar a Dios. yo no sé a lo que tú has venido, Pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. mira qué lindo, Es el Señor. mira qué lindo, Qué lindo es el Señor. mira qué lindo, Qué lindo es el Señor. mira qué lindo. Qué lindo es el Señor. Nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él lo hace con amor. ¡Aleluya! ¡Santo es tu nombre! Yo no sé a lo que tú has venido, Pero yo vine a alabar a Dios. yo no sé a lo que tú has venido, Pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. mira qué lindo, Lindo es el Señor. sí, mira qué lindo, Qué lindo es el Señor. mira qué lindo, Qué lindo es el Señor. mira qué lindo. Qué lindo es el Señor. Nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él lo hace con amor. Mira qué lindo, qué lindo. Él es lindo, Padre. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, Qué lindo es el Señor. mira qué lindo. Qué lindo es el Señor. Nada iguala su belleza, nada iguala su poder, porque todo lo que él lo hace con amor. Nada iguala su belleza, nada iguala
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh.
aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Buenos días, queridos hermanos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Este es el día que ha hecho el Señor, gocémonos y alegrémonos en él. El salmista dice: me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Qué bueno poder estar hoy domingo buscando el rostro del Señor a través de la oración, a través de la alabanza, y edificar nuestra vida con la palabra del Señor, la palabra que hace sabio al sencillo. Glorificamos el nombre de nuestro Dios y vamos a orar al Señor pidiéndole a Él que esta palabra penetre en nuestra vida, en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y colocamos este servicio en tus manos. Permite que la palabra tuya llegue a nuestra mente y nuestro corazón y podamos ser movidos hacia ti en obediencia a acatar tu voluntad, a hacer las cosas que a ti te agradan. Bendito sea tu nombre y te glorificamos por todos y cada uno de los favores que tú has dado para nosotros. Gracias por tus múltiples bendiciones y cuidado para con nuestra vida. Agradecemos, eterno Padre, tu inmenso amor. Y te pedimos que no dejes de bendecir la congregación, la vida de los hermanos y hermanas del Centro para la Excelencia Familiar, como también
extiende de tu bendición sobre la vida de sus familiares. Tu bendición sea sobre todos ellos, Señor, y no les faltes con ningún bien. Glorificamos tu nombre y te damos gracias por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Y te pedimos, eterno Padre, que de tu infinita misericordia seas bendiciendo la vida de los amigos de nuestra hermana Gloria Estela, que están saliendo de su problema de COVID, que sean recuperados totalmente, Señor, y guárdala y cuídala a ella en la labor que realiza. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu cuidado y tus bendiciones, y también sigue obrando en el cuerpo de nuestra hermana Marta Isaura, del hermano Hernández, de nuestros hermanos, y también bendice, eterno Dios, a nuestros hermanos Rosero. Tu bendición les guarde siempre, en todo tiempo, a nuestra hermana Luz, a su esposo, y Señor, a todos permite que la presencia tuya, la presencia de tu Espíritu Santo, nos dé la tranquilidad y la paz que se requiere en este tiempo difícil. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, les recuerdo que estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Dios, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, y por supuesto a nuestras familias, con el propósito de que nuestras familias sean transformadas para que reflejen a Jesús y den gloria a su nombre y den testimonio de su verdad y de su amor. Tenemos una frase para cada domingo, y nuestra frase en el día de hoy es: el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de tiempo cada día. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Esto lo dijo el señor O.A. Batista. En la gráfica que ustedes ven, un papá está hablando con su hija por teléfono diciendo: ¿acompañarte a la entrega de diplomas? Lo siento, hija, no tengo tiempo. Y la hija dice: para ti. El papá responde: ¿cómo dices? Y la hija le responde: acaba la frase, no tengo tiempo para ti. Debemos dedicar tiempo a nuestros hijos, especialmente cuando ellos están en la etapa de formación, en su niñez, su adolescencia y parte de su juventud. Pero siempre, no importa la edad que tengan, debemos tener un tiempo para poder dialogar con ellos y también darles algunos consejos. No importa que hayan pasado los años y ellos ya manejen su propia vida. Vamos a hablar acerca del día de hoy de la muerte. Y algunos dirán: ¿pero por qué ese tema, pastor? ¿Para qué? Eso no se necesita. Bueno, hay más de 1,000 muertos en Colombia a causa de la pandemia. De más de 100,000 contaminados a través de la pandemia. Y también hay más de 30,000 muertos a consecuencia de ello. Esa es parte de la situación que estamos viviendo. Más de 1 millón de contaminados y más de 30,000 muertos a la fecha. Aparte de eso, hoy se está celebrando en el mundo el Día de los Muertos. Entonces, ¿por qué mencionarla? ¿Por qué mencionar la muerte? Bueno, en la Biblia se encuentra más de 300 veces la palabra muerte, y en alusión a ella 466 veces. Es un tema que afecta a todo el mundo y es importante que todos la entiendan. Es importante que todos puedan comprender acerca de ella. ¿Por qué razón? Veamos las imágenes tradicionales. Hay una imagen tradicional de la muerte que es alguien con una capa oscura y una hoz en la mano. Y esa es la imagen de la muerte, como ustedes pueden ver allí en la pantalla, en la parte izquierda. Y esa es la imagen tradicional. Y en la parte de su derecha está la figura de la imagen de la muerte mexicana. La diosa de la muerte mexicana. Y en la parte de abajo está la celebración del Día de los Muertos,
y dos maneras en que se está celebrando el Día de los Muertos. En una fiesta, un jolgorio en cuanto a la celebración del Día de los Muertos, y en la otra, alguien visitando la tumba de su ser querido, llevándole flores, cambiándosela, orando y hablando con los muertos. Algunos van a las tumbas de sus seres queridos que han sepultado y la tocan, la golpean, tocando para cuando van a empezar a hablar con ellos. Tal vez es para despertarlos y que les presten atención. Entonces esa es la manera como algunos ven los muertos. Pero también la muerte se mira como terror. Ese ser cadavérico, oscuro, terrorífico, que mete miedo. Entonces algunos hablan acerca del miedo a la muerte, de lo terrible. Pero también otra imagen es la imagen, lo toman como folclore. Y hacen celebración del Día de los Muertos, hacen fiesta al Día de los Muertos y forma parte del folclore, como es el caso de México, donde se celebra de una manera festiva, con desfiles, como acá el festival, digamos el Carnaval de Barranquilla, o los desfiles que se hacen en diferentes fiestas, etcétera. Y también se toma la muerte como humor, con chistes, con otro tipo de situaciones. Entonces, terror, folclore y humor es la manera en que la gente se refiere a la muerte. Unos le tienen demasiado terror, en otros forma parte del folclore de sus vidas, y en otros es una parte chistosa, jocosa de lo que es la muerte. Pero veamos qué dice la Biblia en cuanto a la muerte. ¿Qué significa en la Biblia la muerte? En la Biblia la muerte significa separación. Eso es la muerte. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, donde hay la primera mención acerca de la muerte, dice la palabra del Señor en ese versículo 17 del capítulo 2, mas del árbol, está hablando Dios a Adán y a Eva, y les dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva? Que si ellos comían del árbol que Dios había prometido, si ellos le desobedecían, entonces ciertamente morirían. Ahora, hablemos entonces en la Biblia acerca de los muertos vivos. ¿Por qué hablar de los muertos vivos? Bueno, porque la muerte llegó como consecuencia del pecado. Aquel día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, aquel día que Adán y Eva comieron de aquello que no debían haber comido y que Dios les prohibió, ese día no murieron. Pero sí pasó algo. Dios los sacó del huerto del Edén. Y allí, al sacarlos del huerto del Edén, ¿qué hubo? Separación. Y recuerden que les explicaba que muerte es separación. Entonces, aquel día hubo una separación. Mientras ellos estuvieron obedeciendo a Dios, caminando dentro del propósito de Dios, mantenían una comunión estrecha, íntima con Dios, una relación personal. La presencia de Dios era para ellos real, visible, tenían una comunión perfecta con Él. Pero a consecuencia del pecado hubo una ruptura, hubo una separación. Y perdieron la presencia y la comunión con Dios. El poeta Muñoz Feijó dice, no son muertos los que en dulce calma disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Por eso hablo de los muertos vivos. ¿Por qué? Porque estamos vivos físicamente, pero espiritualmente puedes estar muerto para Dios. Y si estás en pecado, si estás en desobediencia, estás separado de Dios. Por lo tanto, estás muerto para Dios. La Biblia habla claramente acerca de la muerte segunda, o sea, de no solamente la muerte física, sino de la muerte espiritual, ser totalmente separados de Dios. Entonces, cuando una persona desobedece a Dios, esa persona muere para Él.
En Génesis 3, en el versículo 24, dice la palabra: echó pues fuera al hombre, o sea, lo echó de el huerto, lo separó, lo apartó, lo botó de allí, se separó de él. Por eso dice, echó pues fuera al hombre. O sea, antes que le había dicho que no comiera de ese fruto y que el día que comiera de él moriría. Cuando comieron, entonces ese día murieron para Dios, se separaron de él y él los saca del huerto, como dice la palabra. Ahora, cuando uno llega a ser pecador, cualquiera que sea, ustedes o yo, ese día, cuando uno llega a ser pecador, muere. Y muere para Dios. El apóstol Pablo lo describe claramente en Efesios, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Dice la palabra del Señor, nos dice la Escritura que nos dio vida. Dice, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, que Él nos dio vida porque estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer al Señor, antes de entregarle nuestra vida a Cristo, antes de nacer de nuevo, estábamos, ¿qué? Muertos para Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Por lo tanto, estábamos muertos para Él. Igualmente, mis queridos hermanos, entonces veamos Romanos capítulo 2, el versículo 16 de la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Y también nos reitera la palabra del Señor que como uno desobedece a Dios, es un pecador separado de Dios. Y recuerde que hablamos que muerte es separación. Cuando uno desobedece a Dios, es pecador y separado de Dios. Y el profeta Isaías nos dice lo siguiente en el capítulo 59, en el versículo 2 de la palabra: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué ha hecho el pecado entonces en nosotros, queridos hermanos? Dice la palabra del Señor que el pecado ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios, o sea, una separación. Y vuestros pecados, los tuyos y los míos, han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no escucharnos. Cuando estamos en pecado, la única oración que Dios escucha de nosotros es la oración de arrepentimiento. De lo contrario, Dios no va a escuchar nuestros ruegos. ¿Por qué razón? Porque estamos muertos para Él. Estamos separados de Él a consecuencia de nuestro pecado. Y dice la Escritura, y Él ha escondido de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que ha hecho el pecado en tu vida y en mi vida. Eso es lo que ha hecho el pecado en nosotros. Nos ha separado de Dios, nos ha apartado de Él. En segundo lugar, el hombre muere si sigue el camino que le parece. El hombre cree que el camino que a él le parece es el correcto, pero no es el camino de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces el hombre muere si sigue un camino que a él le parece correcto, pero que no es el camino de Dios, que no es el camino que Dios ha trazado para él. Por eso, aunque nos parezca que es derecho, el fin es camino de muerte. Y también en el libro de Jueces, en el capítulo 21,
versículo 25 de la palabra del Señor. En el libro de Jueces nos dice lo siguiente: cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es en el día de hoy. Muchos simplemente hacen lo que les parece mejor, pero sin tomar en cuenta lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Entonces recuerda, libro de los Jueces, en el capítulo 21 de la palabra del Señor, en el versículo 25 de la Escritura. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días, ¿qué? No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por esa razón entonces hablamos acerca de que hay un camino que al hombre le parece correcto, pero si no es el camino de Dios, es camino de muerte. No podemos hacer lo que nos parece, sino lo que Dios ha determinado para tu vida y para mi vida, para todos y cada uno de nosotros, y es lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, busquemos siempre la palabra del Señor para caminar de acuerdo a su propósito. En tercer lugar, cuando uno llega a ser cristiano, también muere. ¿Cómo así, pastor? Que cuando uno llega a ser cristiano, entonces muere. Pero no estaba diciendo usted antes que Él nos ha dado vida, que nos ha rescatado, que estábamos muertos en pecado y ahora ya no, que ya estamos vivos. ¿Por qué entonces nos dice esa paradoja? Que cuando uno entonces llega a ser cristiano muere. Bueno, la razón, mis queridos hermanos y amigos, es porque cuando se llega a ser cristiano, entonces nos separamos del pecado. Recuerde que muerte es ¿qué? Separación. Entonces, cuando llegamos a ser cristianos, nos separamos de nuestros pecados pasados, nos separamos de las prácticas mundanas y pecaminosas, es decir, el arrepentimiento nos llevó a un cambio de mente, a un cambio de corazón, a la decisión de obedecer a Dios, y entonces es morir al pecado. Por eso la palabra del Señor dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Vosotros habéis muerto con Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando uno llega a ser cristiano, convertido, consagrado al Señor, renovado por la sangre de Jesucristo y transformado por el Espíritu Santo, entonces ese día morimos al pecado. Entonces uno muere. Romanos capítulo 6 versículo 2 dice: porque hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es lo que nos plantea la palabra del Señor. Y también tú puedes encontrar en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, que nos reitera acerca de si somos cristianos, entonces hemos muerto en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado. En cuarto lugar, cuando uno vive en los placeres del mundo, también está muerto. O sea que si no vives para Dios, estás muerto. Y si vives en los placeres del mundo, entonces estás también muerto para el Señor. Veamos Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo, en la palabra del Señor, en el capítulo 5 de la Escritura, donde nos habla acerca entonces que la persona que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esto es lo que dice la palabra del Señor de todos los que profesan ser cristianos, que la persona que está en los placeres está muerta. ¿Por qué? Porque está muerta para Dios. No está disfrutando de la plenitud de vida que se ofrece en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Timoteo, en la palabra del Señor, en el capítulo 5 de la Escritura,
en el versículo 6. Entonces dice lo siguiente: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La que se entrega a los placeres viviendo como está según la Escritura, está muerta. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 19, dice: hermanos, si alguno está entre vosotros y se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error y de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que si hacemos volver a la gente que está muerta en sus delitos y pecados, tendrá nueva vida. En quinto lugar, cuando el espíritu sale del cuerpo, la persona muere. Y aquí ya estamos hablando de esa muerte que le da terror a más de una persona. Aquí estamos hablando de esa muerte de la cual se está celebrando en el día de hoy y de mañana, porque se celebra el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica hace un poco más de 3000 años, entonces comenzó por el Papa Gregorio III y luego el Gregorio IV, entonces determinaron uno en el siglo III y el otro en el IX, que los muertos necesitaban ser orientados para pasar de esa muerte a la vida, que estaban vagando por el mundo totalmente desorientados, y entonces había que poder orientarlos. Porque como iban al purgatorio, entonces también había que orar y sacarlos de allí. La otra cosa que ellos enseñaban era acerca de que por qué establecieron ese día que se está celebrando, como les digo, hoy y el día de mañana. Porque cuando ellos establecen este día, el Papa dice es que la gente con el paso del tiempo se va olvidando de sus seres queridos, deja de comunicarse con ellos, deja de orar por ellos, deja de buscarles. Entonces establecieron el día de todos los santos, o sea, el día de todos los santos difuntos, porque para ellos, para la Iglesia Católica, los santos son las personas buenas que han muerto, y esas personas buenas son canonizadas y son elevadas a la categoría de santos. Entonces esas personas se les celebraba el día, para que no se olvidaran de ellos, establecieron el día de todos los santos. Pero entonces se les presentó un problema. ¿Y qué de la otra gente que había muerto, que también estaban vagando en ese mundo de sombras, o en ese mundo donde no es ni el real y el eterno, y no están en el cielo ni en el infierno? Entonces, ¿qué hacer? Porque son muchos los que han muerto. Entonces declararon también, ya no solamente el día de los santos, de todos los santos, de los fieles, sino también el día de los muertos. Entonces ahí entran ya que todos, independientemente de si hayan sido buenos o hayan sido malos. Así que estamos hablando entonces de cuando el espíritu sale del cuerpo, que la persona muere. Allí también hay separación. ¿Separación de qué? Del espíritu del cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice Génesis en el capítulo 1, de los versículos 26 en adelante, que Dios sopló en él aliento de vida, o sea, le dio su espíritu, le dio de su espíritu. Por eso el hombre entonces dice es alma viviente. Entonces, de esa manera, queridos hermanos, el ser humano llega a ser un ser espiritual. No como los animales, como las vacas, los perros, etcétera, sino un ser espiritual, porque Dios sopló en él de su espíritu. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el espíritu abandona nuestro cuerpo, entonces la persona que muere. Y este es el sentido más común de la palabra muerte. Santiago en el capítulo 2, versículo 26 de la Escritura, dice así lo siguiente. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu, ¿cómo está? Muerto.
Génesis capítulo 35, en el versículo 18 de la palabra del Señor. Génesis 35, 18, hablando de la muerte de Raquel, la amada esposa de Jacob, dice así la escritura: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní. ¿Cuándo qué? Salió el alma de Raquel, entonces murió. En sexto lugar, mi querido hermano, la palabra del Señor nos dice que cuando los hombres mueren están perdidos en el juicio final. Ya hay otro tipo de muerte. Hablamos de la separación del espíritu del cuerpo y entonces es muerte física. Pero cuando los hombres están perdidos, que mueren en pecado, en el juicio final tienen la muerte segunda, o sea, totalmente separados de Dios y sin esperanza, porque ahora mientras estamos en pecado todavía hay esperanza, porque podemos arrepentirnos y creer en Dios, porque podemos arrepentirnos y buscar a Dios. Pero si uno muere sin Cristo, si muere en pecado, separado de Cristo, entonces será separado en el día del juicio totalmente de Dios, y porque ya no hay ningún tipo de esperanza. O sea, estaremos separados de Dios por la eternidad. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y de eso es que está hablando, de esa muerte final, de esa muerte espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6 de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, allí en el versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Excluidos de la presencia del Señor. Ahorita no estamos excluidos totalmente de la presencia de Dios. La persona que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador está separada de Dios a consecuencia del pecado, pero todavía tiene una posibilidad, tiene una esperanza. Pero aquí la palabra del Señor ya nos está diciendo que esa persona, cuando esté delante de Dios, después de que haya fallecido físicamente, el espíritu haya abandonado el cuerpo y el polvo vuelva a la tierra como era, como está establecido en la palabra del Señor, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, entonces serán excluidos totalmente de la presencia de Dios. Y Apocalipsis 20:12, la escritura nos dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra del Señor? En la palabra del Señor encontramos que
las personas que mueren sin Cristo, las personas que mueren sin haber aceptado el plan de Dios de salvación que es en Cristo Jesús, en el día del juicio, entonces serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, donde estarán por la eternidad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, entonces entendemos también en la palabra del Señor que la muerte es nuestra enemiga. Por esa razón no celebramos el Día de los Muertos. Por esa razón no celebramos ese día. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor sorbida es la muerte en victoria, y que Jesucristo con su muerte en la cruz venció la muerte y derrotó. Y dice también la Escritura que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Entonces la muerte es enemiga de Dios, por lo tanto enemiga del ser humano. Aparte de eso, también nos dice la Escritura que la muerte fue vencida. Entonces, ¿por qué tenerle temor si ya fue ¿qué? Vencida, derrotada por el Señor. Y al ser la muerte vencida y derrotada por el Señor, no hay que tener temor, porque si vivimos en el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Dice, ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, mis hermanos, concluimos que la palabra muerte se usa en la Biblia varias veces. Una, cuando se desobedece a Dios. Dos, cuando seguimos caminos que nos parecen a nosotros los correctos fuera del orden de Dios, porque son caminos de muerte. 3, cuando el cristiano muere al pecado, entonces, es decir, se separa del pecado, ¿ha muerto a qué? Al pecado. Pero en cuarto lugar también encontramos que cuando se vive en los placeres de este mundo, estamos muertos para Dios. Pero también cuando el espíritu sale del cuerpo, entonces es la muerte física, que es la más común que todos hablamos y conocemos y le tememos y corremos y lloramos cuando sucede y estamos aterrados de que nos pase. Y también en sexto lugar, cuando el hombre está perdido, en el juicio final sufrirá la segunda muerte. Pero recuerda lo que dice la palabra del Señor: el postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte fue echada al lago que arde con fuego y azufre, y nosotros simplemente no vamos a morir. No podemos evitar la muerte física, pero sí podemos evitar la muerte segunda. Sí podemos evitar la separación de Dios. Solamente debemos morir al pecado. Simplemente debemos separarnos del pecado y que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, haga la obra transformadora en nuestra vida a fin de agradarle en todo, y de esa manera entonces, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, no tendremos que morir eternamente. Sorbida, o sea, tragada está la muerte en victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno, porque tú, nuestro Dios y Señor, estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Esa es la promesa del Señor para ti y para mí. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por la esperanza firme que tenemos en tu palabra. No tenemos que celebrar Día de Muertos. No tenemos que invocar a los muertos. No tenemos que clamarle a ellos. Tampoco tenemos que pedir por ellos. Porque ya en tu infinita misericordia y en tu infinita gracia tienes a cada uno en el lugar que has determinado para ellos según la fe que tuvieron en ti. Yo te pido, Señor, que abras la mente y el corazón de todos nuestros oyentes, de nuestros hermanos, de su familia, para que entiendan. Ábreles el entendimiento, oh Dios. Llévales a comprender tu palabra y que entiendan que hay remedio para la muerte aquí y ahora al entregar su vida a Jesucristo, al recibir a tu Hijo como Señor y Salvador.
y de esa manera tenemos garantizada la vida eterna en Cristo Jesús. Por esa razón, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no le vamos a temer a la muerte, porque no vamos a morir solo físicamente, nos vamos a separar de este cuerpo, porque ya estamos unidos contigo en Cristo Jesús, ahora y por la eternidad. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo, porque con su muerte nos ha garantizado la resurrección nuestra. En Él te glorificamos con acción de gracias. Amén y amén. Ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Te amo en Cristo Jesús, querido hermano, y esperamos vernos muy pronto disfrutando del amor y el compañerismo cristiano. Pero por ahora, cuídate, por favor. No salgas si no es necesario. No estés en aglomeraciones, no estés en donde haya mucha gente. Donde hay mucha gente, sepárate de allí, apártate. ¿Por qué razón? Porque debes cuidarte para que no te contagien ni tú contagies a otros. Pidámosle al Señor que nos guarde, pero también nos ha dado sabiduría e inteligencia para cuidarnos nosotros. Dios te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti sus ojos y ponga paz en tu corazón. Que Dios te bendiga. Síguelo pasando con Jesús cada día. Bendiciones.